porque hoy en la entrevista del día nos acompaña, seguimos dándole oportunidad a los independientes de darse a conocer, a los candidatos independientes, y hoy nos acompaña el señor Mark Harrick Atie, que es candidato a diputado por el circuito 88. Es correcto. Bienvenido, Mark. Cuéntame un poquito, empecemos porque me cuentes quién eres, qué estudiaste, a qué te dedicas. Cuéntanos un poquito de ti. Ok, mi nombre es Mark Harrick Atie, tengo 26 años, soy ingeniero civil y terminé en la política porque luego de participar en una campaña electoral del señor Bernie Sanders en 2016, me di cuenta que muchos de los problemas que enfrentamos en nuestro día a día están relacionados con política. Y si no tenemos personas decentes que activamente estén participando para cambiarlo, no solo políticos, sino también como ciudadanos, eso jamás va a cambiar. De hecho, se va a poner peor. Entonces, él planteó una fórmula de hacer política que es completamente distinta a la política tradicional, que se enfoca en visibilizar los problemas que tenemos en la sociedad, porque lamentablemente a veces los medios o los mismos políticos no lo hacen. Como por ejemplo, ¿cuáles problemas no se visibilizan? Como por ejemplo, en este momento están devastando las cuencas del canal y hay protestas todos los sábados porque son proyectos ilícitos, proyectos que ni siquiera tienen los permisos, y sabemos que sin bosques no hay agua y sin agua nos quedamos sin canal. O por ejemplo, tenemos funcionarios electos. La vicealcaldesa en un momento no hace mucho hizo una entrevista donde explicó que Tocumen estaba en riesgo de inundación porque no se estaban tomando las medidas correctas de prevención, donde ella explica que la ciudad es inundable, que el aeropuerto mismo está en un alto riesgo de inundación, el hub de las Américas, que representa muchísima importancia del país, y es un tema que no recibe ningún tipo de atención o seguimiento, pues. Y eso sin siquiera hablar de los temas comunes del día a día de la gente, como el caos urbano o de los proyectos que están acabando con la dignidad de las personas, desde el área de, por lo menos en San Francisco, donde yo estoy, hasta el área de las áreas como Juan Díaz o Don Bosco. Siguiendo esa línea, también tienes, por ejemplo, de que no hay iluminación en Don Bosco y eso provoca crímenes. Yo mismo fui parte de una situación donde cayó un tanque de concreto afuera de mi casa, que me pudo haber matado a mí fácilmente, y no me cayó porque, bendito Dios, yo ya no estaba ahí parado. Pero cayó justo donde yo estaba hace 15 segundos antes. Y al final las constructoras no hacen nada al respecto, pues no ponen ni las mallas de seguridad, o sea, no hay ningún tipo de realmente protección ciudadana, y los políticos, que son los encargados de exigir, el representante, o sea, es como si no, ellos se hacen como los impotentes de que ellos no pueden hacer nada porque todo es entre comillas legal, pero realmente el poder de un político no está solamente en lo legal o lo que dice que en el papel tú puedes hacer. El poder de un político está en denunciar el problema, visibilizarlo y llamarle la atención a todos los funcionarios que tengan algo que ver con eso, de que lo hagan. Y si la ley no lo permite, entonces exigir que la ley se cambie y se modifique y se haga ese ajuste. No simplemente ponerse los brazos cruzados y decir, bueno, yo no puedo hacer nada y le paso la bola a nadie, porque se queda en el problema en el aire. Ahora, lo que resulta es que es un poco difícil luchar contra corriente cuando tienes una mayoría en la asamblea que sean de partidos políticos. ¿Has pensado tú en aquella posibilidad? ¿Cómo la enfrentarías en el caso de querer tú hacer una diferencia, pero no contar con un apoyo en el resto de la asamblea? Excelente pregunta. Mira, eso es algo que la gente me dice mucho. La gente me dice, Mark, yo pienso que no debes hacer política porque aunque tú quedes, al final, o lo más probable, estadísticamente, es que te vuelvas más de lo mismo y te corrompas, o vas a estar ahí y nadie te va a escuchar y no vas a poder hacer nada y va a ser irrelevante. Esta es exactamente la historia de este candidato presidencial, Bernie. Él estuvo 35 años en el Congreso, Cámara Baja, en el Senado ahora, y su discurso, cuando él hablaba, cuando él presentaba algo, él estaba totalmente vacío el Congreso porque nadie quería escuchar, porque obviamente él explicaba por qué no entrar en la guerra en Irak, que fue un total fracaso, por qué no aplicar políticas financieras que al final causan mayor desigualdad, como eliminar los trabajos de las personas. Y resulta que luego de tanto trabajo se dio la oportunidad donde la gente lo pudo escuchar, y tú tienes actualmente millones de personas, nuevos candidatos que están buscando involucrarse, y él tiene la credibilidad porque se trabajó y porque tú tienes el respaldo de que él hizo ese trabajo. O sea, a pesar de que, en otras palabras, a pesar de que nadie de los políticos haya tomado en cuenta lo que él dijo,
está en récord de que se dijo y de que se luchó, de que la propuesta sí está allí, que hoy en día por lo menos vemos si acaso uno que otro político, digamos, que entre comillas están luchando por eso, pero al final no tienen credibilidad. Y el problema en la política panameña es que no tenemos líderes con credibilidad. Y si en política no tienes credibilidad, de nada sirve que tengas la razón, de nada sirve que tengas la mejor propuesta, porque al final tienes personas que quieren entrar en la política sin el corazón o la intención de en verdad implementar esos cambios. Entonces, tenlo por seguro que no lo van a implementar. Yo estaba teniendo un grupo de WhatsApp de un movimiento que nosotros tenemos que se llama Libres, justamente hoy, de cómo tú entras a la página web de los políticos y ni uno explica nada de lo que va a hacer, ni siquiera explican sus posturas políticas. Te dicen de que, bueno, a mí me importa la educación y me importa reducir el gasto público. O sea, pero no hay un desglose de tema por tema, ambiente, urbanismo, salud, cárceles, educación pública, educación privada. O sea, no hay un desglose de la posición de la persona en cada uno de estos temas y saber cómo esa persona piensa. Entonces, realmente tú no sabes ni la persona que tienes enfrente. Solo sabes que la persona está en contra de la corrupción, que todo el mundo prácticamente, o sea, es como decir populismo. O sea, sí, de abajo la corrupción, pero no sabes cuál va a ser su postura y la excusa es que hay una veda electoral que en realidad no es una excusa válida porque la veda electoral prohíbe las pautas publicitarias. O sea, la veda prohíbe pagar para darlo a conocer. Pero todos están en su perfecto derecho de publicar lo que ellos piensan en su cerebro y qué es lo que planean hacer. Entonces terminas en una contienda electoral a 2 meses casi de que inicie, bueno, a 2 meses, prácticamente a iniciar la campaña electoral, donde realmente no sabes ningún tipo de propuesta de los candidatos, no sabes qué es lo que ellos quieren presentar y se limita el debate o mejor dicho, la culturización de la política panameña va a ser como una carrera, pues un apresurado de tratar de rápidamente entender a las personas, cuando realísticamente una persona que incursiona en la política, desde el momento que incursiona, ya debe saber qué es lo que quiere hacer en el país. O sea, aquí tenemos candidatos que han sido diputados, que son candidatos a presidente, que no tienen su plataforma política pública. O sea, desde el momento que corrieron a diputado, deberían tener su plataforma política. Y no me refiero por plataforma exactamente lo que vas a hacer. Pero, por ejemplo, ¿crees que todos los panameños tenemos derecho a salud pública? ¿Crees que todos los panameños tenemos derecho a una educación digna, pública? ¿Crees que la universidad debería mejorar su calidad porque está empeorando? O sea, entonces no hay realmente esa calidad de contenido político, que es lo que nosotros sí estamos promoviendo, lo estamos dando el ejemplo. Somos una campaña realmente nueva, estamos incursionando por primera vez, pero queremos elevar ese estándar de política, de que realmente la política se trate del debate, de ideas y de entender qué es lo que esta persona quiere hacer. Ahora, cuéntame algo. Como bien lo dices, es nuevo. Y son muchos los que están como tú, que son nuevos, que son muy jóvenes, que vienen con ideas muy innovadoras. Sin embargo, ¿qué le respondes tú a quienes cuestionan la inexperiencia de la juventud? Ok, el tema de la inexperiencia es muy interesante porque a veces queremos el paquete completo. Y la realidad es que el paquete completo se tiene que crear. El paquete completo no nos lo van a dar, nunca. Las cosas nunca vienen fáciles y menos las buenas. Entonces, la experiencia se consigue trabajando, dando el ejemplo y creando esa experiencia. En el caso de nuestra campaña, nosotros no pretendemos tener todas las respuestas a los problemas del país. Nosotros entendemos que nuestra fortaleza está en la humildad de saber escuchar y saber integrar lo mejor de las personas que nos rodean y de las personas que realmente quieren llevar una buena propuesta al país. Y la gratitud de poder estar contento con lo que ya tenemos para poder servir. Porque una persona que no está agradecida con lo que tiene jamás va a poder dar un servicio de ninguna forma. Y menos en el servicio público. Entonces, la experiencia, la falta de experiencia, digamos, es nuestra fortaleza. Porque nosotros no tenemos ningún tipo de experiencia corrupta, ni experiencia de maletinazo, ni experiencia de hacer lo que sea para conseguir algo. Sino la experiencia de que este país se puede salvar solamente elevando la conciencia política de los ciudadanos y de que los ciudadanos entiendan que su participación activa, exigiendo que los políticos hagan lo que se comprometieron a hacer, se dé. Nosotros tenemos que partir de que la democracia en este país está realmente comprometida. 5 años es demasiado tiempo para elegir a una persona a ver que haga algo mal. O sea, yo siento que yo soy de la posición por lo menos de que los cargos legislativos se tienen que rotar mucho más rápido. Y los cargos, digamos, ya más directivos como el presidencial, tienen que tener algún tipo de, digamos, filtro o referéndum
En otros países, por ejemplo, han implementado lo que se llama la democracia directa, que si suficientes ciudadanos tienen una propuesta, con firmas, la pueden convertir en un proyecto de ley. Y con suficiente voto de los mismos ciudadanos se convierte en una ley. O sea, no tiene que pasar por políticos. Y es una forma de que los ciudadanos puedan también blindar el sistema político de los mismos políticos. Porque si nosotros seguimos siempre a merced de los políticos, siempre van a extorsionarnos, como hemos visto ya candidatos presidenciales que abiertamente dicen, señores, si no se mueven, se van a quedar sin trabajo. O sea, están apelando para ganar puntos políticos, y no creo que sea solamente él, creo que son muchos, que apelan a la necesidad más básica del humano de sobrevivir, de tener comida en su casa para buscar los votos. Y eso es exactamente lo que no queremos en nuestro país, porque en el momento que la gente deja de pensar, es cuando pasan las cosas más terribles que han pasado en la historia. La gente desesperada es capaz de hacer lo que sea para conseguir sobrevivir, y eso no nos va a hacer un mejor país. Ahora, tengo que hacerte una pregunta de esas cajoneras que le he hecho a todos los muchachos, porque para mí ustedes son muchachos jóvenes, y siento que es una ventaja que sean muchachos jóvenes, precisamente por la pregunta que sigue, porque no están mañosos, como diríamos en buen panameño. Tal vez los que estamos ya más mañosos tenemos ciertas expectativas. ¿Cómo ves tú llegar a la asamblea, que te den más gasolina de la que te puedes gastar tú junto a tu familia, que te den un automóvil que realmente no necesitas para cumplir con tus deberes, sobre todo si eres diputado de San Francisco, tú no tienes que subir la montaña, la comarca? Claro. ¿Cómo ves eso? ¿Tú estarías dispuesto a apoyar una moción para que ese tipo de prebendas innecesarias se eliminaran? Una de nuestras propuestas para el tema de la Asamblea Legislativa es eliminar los privilegios y eliminar, digamos, todo eso que hace que los políticos sean mucho más que cualquier persona común y corriente. Entendemos que tienen que tener protección, entendemos que tienen que tener planillas transparentes, pero no hay ninguna explicación para que los votos de los diputados sean secretos. O sea, ellos son funcionarios públicos y nosotros no podemos saber por quién vota por cuál proyecto de ley. Imagínate eso, no hay voto nominal. O sea, yo me di cuenta porque yo mismo fui a la biblioteca de la Asamblea a buscar quién había votado por un proyecto de ley, y con mucha pena me dice la señora de la biblioteca que eran secretos, y a mí no me podía caber en el cerebro cómo un funcionario público puede tomar decisiones en secreto. Ahora, el tema, digamos, del manejo de los recursos, las planillas, a mí lo que se me ocurrió es que, digamos que si no lo podemos lograr conseguir por nosotros solos y nos toca administrar todos estos recursos, nosotros queremos adoptar un compromiso de que todos los recursos que tengamos públicos disponibles se usen en pro de movilizarnos hacia una constituyente originaria. ¿Qué quiero decir con esto? Buscar que podamos visibilizar la necesidad de una nueva constitución, porque la realidad es que el sistema político que tenemos actual, la constitución, no es suficiente para hacer esos cambios. Lo que yo te acabo de mencionar de la reforma de poder implementar una democracia directa, no se puede hacer sin un cambio constitucional, por ejemplo. Entonces, como te digo, yo visibilizo el problema, yo lo propongo, lo impulso como político, aunque tú me puedas decir, no, pero un diputado no puede hacer ese cambio. Claro, es verdad, pero un diputado sí puede exigir que se haga en el Pleno y puede exigir todos los mecanismos que nos acerquen a ese cambio. Por ejemplo, en Panamá no hay una ley de referéndum que ni siquiera busca que se pueda implementar un proyecto de ley, sino que como país podamos decidir tener mecanismos para tener la capacidad de votar y llevar propuestas al nivel legislativo y al nivel nacional, y que se puedan tomar en cuenta, como en el caso ahora de que se trató de, con, digamos, buena fe, el presidente quiso implementar la quinta papeleta, pero la Asamblea Legislativa dijo, bueno, políticamente no nos conviene, así que no. Entonces, no puede ser que todas las decisiones al final del futuro de los ciudadanos, de los panameños, de nuestras futuras generaciones, se limiten a una complejidad política de momento de unos políticos de turno, pues. Me quedan exactamente 5 minutos, Mark, pero me gustaría que me dieras tu opinión como joven y político sobre las designaciones de los vicepresidentes. Ahora que ya las tenemos completas. Me parece... Ahora sí tenemos el rompecabezas completo, ¿no? Sí, la verdad que te digo mi plena
mi pleno sentimiento Eso me gustaría escuchar. es que la clase política de panameña actual no representa los intereses de los panameños. Nosotros tenemos que romper el esquema de seguir creyéndonos el cuento de que tenemos opciones aceptables. Nosotros necesitamos un cambio rotundo en el país y yo sé que viene una campaña electoral y es difícil aceptarlo, pero nosotros tenemos que entender que para que este país cambie, ningún presidente de este país lo va a poder hacer solo, mucho menos en la coyuntura partidista en la que están. Entonces, si ellos prometen o hacen sentir de que lo van a hacer, lo más probable es que no es real. En los suplentes per se, digo, tenemos al señor Casís, que salió repentinamente en la política. Yo soy de las personas que cree que si tú vas a incursionar en política, debes tener una trayectoria. Esto no es como que de repente te apareciste y que, voy a ser político. O sea, tiene que haber una congruencia entre lo que estaban mencionando antes, una plataforma política, qué es lo que tú piensas, qué es lo que ves al país y qué es lo que quieres implementar. Generalmente cuando una persona toma una decisión impulsiva, sin trayectoria anterior, lo más probable es que lo está haciendo simplemente para tomar ventaja o, digamos, aprovecharse de una coyuntura, no realmente porque tenga algo que lo avale. En el caso de la vicepresidenta del señor Blandón, me parece, la verdad es la que más me gustó, me encanta que sea mujer, que sea afrodescendiente, que sea tan profesional. Yo siento que el señor Blandón tiene mucha experiencia política y tiene, de hecho, me parece que tiene el mejor discurso y todo. Lo he escuchado y aunque sea cuestionado por ser el candidato de gobierno, digamos, el partido de gobierno, tiene por lo menos un discurso muy puntual, con muchas propuestas y eso es algo que por lo menos eleva la conciencia de debate del país. Y bueno, el señor Nito eligió, digamos, a alguien joven, tiene también sus asuntos cuestionables por los casos legales que ha llevado. La verdad no quiero entrar en el tema personal de cada uno, Claro. pero en esencia me afirmo de que siguen representando los mismos intereses, la misma clase política que está hundiendo el país, que está llevando una agenda política. No existe política pública en Panamá, simplemente se entra a gobernar, a ver qué se puede hacer. No tiene posiciones firmes en base a el tema de la constituyente originaria, por ejemplo. Entonces, al final, ¿de qué sirve enfocarnos en un vicepresidente o en una alianza si van por lo mismo? ¿Me explico? Bien. Gracias. Hemos conversado esta tarde con Mark Harris Atie, candidato a diputado por el circuito 88, que reúne los... San Francisco, Parque Lefebvre, Río Abajo, Don Bosco y Juan Díaz. Ok. ¿Cómo te fue visitando esos sitios? ¿Los conocías antes? No los conocí a esa profundidad, definitivamente que no. Fue una experiencia muy positiva, siento que me hizo crecer bastante porque no había tenido contacto directo con tantas personas y mucho menos un aspecto político. Algo que sí me llevé, digamos, duele un poco sentir la apatía a la política que la gente tiene. Muchas veces cuando le hablas de política a la gente es como si le estás hablando de un delito o literalmente de un crimen. Yo hice todo mi trabajo en informar de que la apatía empodera la corrupción, porque lo que quieren los políticos corruptos es exactamente eso, que la gente no se involucre, que no participemos, que nos sintamos mal, frustrados, para que ellos puedan seguir haciendo todas las cosas que están haciendo. Entonces, la realidad es que tenemos que regresar a ese espacio de amor a nosotros mismos y a nuestra comunidad, a nuestra familia, y de entender que todos los cambios políticos que se han dado en la historia, positivos, han sido por política, han sido por personas que han salido a dar la cara, que han salido a poner su cuerpo. El perfecto ejemplo nacional es el de los jóvenes del 9 de enero, que dieron su vida porque realmente sentían que tenían que defender la soberanía de este país y nuestra libertad. Entonces, nosotros tenemos que ver más allá de ese sentimiento de frustración, que también se compensaba por muchas otras personas que nos decían qué lindo ver personas nuevas, personas frescas, personas con propuestas, personas que están buscando luchar por el país, porque nosotros no podemos quedarnos con los brazos cruzados y simplemente decir, bueno, me rindo y no voy a hacer nada. Gracias, Mark, por haber estado con nosotros y ojalá se repita. Muchísima suerte en lo que sigue, que seguramente no va a ser nada fácil. Nosotros así llegamos al final de nuestro informativo. Soy Gisela Tuñón y les he acompañado esta tarde como cada tarde. Los espero mañana en punto de las 5 de la tarde con más información. Chao, chao, Panamá. Gracias.